espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Recuerda que mi teoría dice que el tiempo y el espacio son objetivos. En esa medida sucede algo con la velocidad de la luz, y es que la velocidad de la luz, digamos, es absoluta y es constante. Eso ningún físico lo va a negar. Pero lo que hay que aclarar es que mi teoría subraya lo siguiente, y es que ¿en dónde recorre la velocidad de la luz? En el tiempo y en el espacio, ¿cierto? O sea que tiene que haber una velocidad del tiempo en la cual se pueda desenvolver ¿qué? La velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz se desenvuelve en el tiempo y en el espacio. O sea que la velocidad de la luz no le puede ganar al tiempo y al espacio, por decirlo así, porque hace parte del tiempo y del espacio. En esa medida, la velocidad del tiempo sería más rápida que la velocidad de la luz o que cualquier otro fenómeno de la existencia parecido a la velocidad de la luz o diferente. ¿Por qué? Porque ningún fenómeno va a poder superar algo que esté por fuera del tiempo, ¿cierto? Por fuera del espacio, ya que todo lo que se está dando en el tiempo y el espacio, como la velocidad de la luz. Pero hay que entender entonces cómo se da esa velocidad, digamos, de la luz en relación a la velocidad del tiempo. Lo que hay que entender es que la velocidad de la luz tiene un número súper largo por segundo, ¿cierto? Pero, como ya dijimos, que la velocidad del tiempo tiene que ser superior en la medida en que la velocidad de la luz está en qué? En el tiempo. Entonces, para entenderlo hay que captar una sutileza. Hay que entender cómo la velocidad del tiempo es superior. Y es que lo que va a hacer el tiempo es como si fuera una especie de riel que le va a permitir andar a la velocidad de la luz. Pero la velocidad del tiempo no se puede decir como un número, digamos, de distancia. ¿Por qué? Porque la velocidad del tiempo es una medida con respecto al tiempo mismo para analizar los diferentes fenómenos de la existencia. O sea que hay que entender una sutileza con respecto a la velocidad del tiempo, porque es como si el tiempo se estuviera desenvolviendo con respecto a que al tiempo mismo. O sea que no corre como si corriera simplemente al lado, por decirlo así, de la velocidad de la luz, sino que sí lo hace. Hay que poner la sutileza de que la velocidad de la luz nos está permitiendo, digamos, relacionarla o vincularla con la velocidad del tiempo, pero el tiempo es superior en la medida en que es el que permite a la luz desplazarse. Pero como el tiempo gira, por decirlo así, con respecto al tiempo mismo, no hay algo como más afuera, ¿cierto? Que haya con respecto al tiempo o contra lo que el tiempo se va a chocar, no. El tiempo gira con respecto, por decirlo así, a sí mismo, en su relación con el espacio. Cosa que, por ejemplo, a la velocidad de la luz no le pasa. A la velocidad de la luz lo que le ocurre es que la velocidad de la luz, aunque se le puede contar un tiempo, está fundamentalmente ligada como fenómeno físico al espacio como tal, ¿cierto? O sea que va a recorrer en un segundo cierto trayecto, pero con el tiempo no podemos decir porque el tiempo no es como un fenómeno físico, sino que el tiempo es un concepto que nos sirve para medir los fenómenos físicos, cómo se desenvuelven los fenómenos físicos. Entonces la analogía que vamos a hacer aquí es la velocidad del tiempo con respecto a los pensamientos. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento y me voy a imaginar que estoy en Marte, que estoy en la Luna, que a la vez estoy en Marte y en China, pues por inventarme cualquier cosa. Miren que yo no necesité, esto es lo que quiero que piensen con respecto a la velocidad del tiempo, miren que en relación a la velocidad de los pensamientos, miren que yo no necesité como ir, por decirlo así, literalmente a Marte cuando me imaginé que estaba en Marte, sino que yo me desplacé dentro de mis pensamientos a Marte, ¿cierto? Viajé, pero desde mis pensamientos, desde esos conceptos imaginativos que yo tengo, fui a Marte, acabo de pasar por el Sol, no me quemé porque es un concepto, acabo de pasar por otras partes, algo así le pasa al tiempo, como el tiempo recorre, por decirlo así, sobre sí mismo, pese a estar en relación al espacio, hay que entender entonces que la velocidad del tiempo
tiene una particularidad diferente con respecto a la velocidad de la luz. Yo quiero que entiendas eso. ¿Por qué? Porque no podemos poner simplemente como a la velocidad de la luz a correr con la velocidad del tiempo, porque aquí no hay como un objeto físico, algo por decirlo así, que podamos decir esta es la velocidad del tiempo y esta es la velocidad de la luz. La luz sí podemos ver cómo se desplaza. En el caso del tiempo sí se desenvuelve como concepto, pero en la medida en que nos está midiendo como concepto esos fenómenos de la existencia, pero se está desenvolviendo como concepto. Es decir, por ejemplo, si yo me imagino que fui a Marte y luego yo me imagino que fui a otro planeta y luego volví y vine y volví y vine, yo no necesito tener ahí como cuántos kilómetros recorrí, no, porque lo hice como mero concepto. Puedo medir eso en segundos. Me demoré imaginándome que iba a la luna un segundo, menos de un segundo, 3 segundos. Eso sí lo puedo hacer, pero no puedo poner una distancia. Puedo imaginarme una distancia, pero como es un mero concepto, digamos que yo no estoy andando, no es como que yo estoy andando, por decirlo así, en el concepto como lo hago de manera física. Entonces yo quiero que entiendas esas distinciones, cómo queda un fenómeno como la velocidad de la luz con respecto a la velocidad del tiempo y la analogía que te estoy intentando establecer con cómo se mueven los pensamientos. Porque en cierta medida cómo se desenvuelven los pensamientos se parece a la velocidad del tiempo. Recordemos, por ejemplo, si analizamos un fenómeno como la velocidad de la velocidad de la luz es absoluta, pero ¿en dónde se mueve? En el tiempo y el espacio, ¿cierto? Digamos que se mueve en el espacio y el tiempo nos permite contabilizar ese desenvolvimiento de la velocidad de la luz. Pero en la medida en que se desenvuelve entonces en ese tiempo y espacio, está la velocidad de la luz, o sea, ese fenómeno que estemos analizando está en el tiempo y en el espacio. Por tanto, no puede ser superior a la velocidad del tiempo. O sea que aquí vemos que cambia un matiz con respecto a los contenidos que teníamos de la física. Y es que nos permite ver que si la velocidad de la luz se desplaza en el tiempo y el espacio, su modo de comportarse es inferior necesariamente a la velocidad del tiempo, o por decirlo así, al espacio mismo, ya que no puede superar al tiempo la velocidad de la luz, sino que se tiene que mover en el tiempo y espacio. Eso es lo que quiero que entiendas, que es como si la velocidad del tiempo fuera el riel y la velocidad de la luz fuera ese tren. Entonces, y ya lo que podemos ver es que la velocidad de la luz no sería el fenómeno que iría más rápido, sino que ahí tendría que estar primero la velocidad del tiempo, por decirlo así, ya que si no hay tiempo, la velocidad de la luz no tiene hacia dónde correr. Pero hay que entender esa sutileza con la velocidad de los pensamientos, porque el tiempo se desenvuelve como sobre sí mismo en relación a eso, a ese mismo, en relación al espacio, ¿cierto? Pero digamos que no tiene como ese objeto físico como la velocidad de la luz. Y sirve esa velocidad del tiempo como medida. Entonces hay que cuidarlo porque se parece mucho a lo que pasa con los pensamientos, ¿cierto? Pero hay que saber vincular esa velocidad del tiempo con respecto a su situación real con el espacio en el que está la luz. ¿Por qué? Porque la velocidad del tiempo nos sirve como medida para entender cómo se están desenvolviendo los diferentes fenómenos de la existencia, ¿cierto? En este caso como la velocidad de la luz, pero tiene esa sutileza, tiene esa diferencia de cómo se comporta que la podemos asimilar con respecto a lo que pasa con los pensamientos. El tiempo es ese concepto que relacionamos para la existencia, para entender cómo se están desenvolviendo los diferentes fenómenos. En esa medida no podemos decir como el tiempo está corriendo al lado de la luz. No, la luz corre en el tiempo. En esa medida la velocidad de la luz es como inferior a la velocidad del tiempo, ya que sin tiempo la velocidad de la luz no podría darse. O sea, ¿cómo va a correr la velocidad de la luz si no tiene la velocidad del tiempo, si no tiene cómo desenvolverse la velocidad de la luz? Necesita el tiempo y el espacio. Entonces quiero que estas sutilezas se entiendan para que analices mejor mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos y cómo se presenta esta variable de la velocidad del tiempo en relación a los diferentes fenómenos. Un abrazo y espero que disfrutes este video.